Muy buenas noches, queridos hermanos, materiales y espirituales que nos acompañan en esta oportunidad, en un homenaje especial al codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec. En esta oportunidad, queridos hermanos, les agradezco por estar aquí presentes delante de nosotros a través de esta plataforma virtual. Así es que, para iniciar con la tarea y la labor del día de hoy, encomendamos este trabajo a nuestros guías espirituales, que es en pro de la divulgación y homenaje al hermano que codificó la doctrina espírita y que en la actualidad continuamos con el estudio delicado y sistemático que nos exige la doctrina espírita. En esta oportunidad, eh, tengo a bien presentarles al doctor Edwin Bravo, quien nos va a deleitar con el tema La peligrosa misión de Allan Kardec. Estimado doctor, bienvenido a esta plataforma y el tiempo es suyo. Muchas gracias, buenas noches. El día de hoy estamos acá precisamente para hablar de Allan Kardec. Estamos en el día 3 de octubre, que cada año nosotros recordamos el nacimiento de Allan Kardec, que es el codificador de la doctrina espírita. Esto ya en consenso con el Consejo Espírita Internacional, del cual nosotros formamos parte, que es la institución que resguarda la doctrina espírita en sus más nobles preceptos, teniendo muy en cuenta que el estudio de la doctrina espírita se tiene que hacer a través de sus obras básicas que fueron escritas por Allan Kardec. Estamos en el cumpleaños 216. Algo que nosotros tenemos que recordar es, claro, que él fue un gran estudioso. Y el día de hoy vamos a hablar algo al respecto de él, de su vida, de su forma, como aconteció tantas cosas, siendo muy claros que él de profesión era profesor, pero no únicamente un profesor de una rama, sino que de muchas. Y acá desde Guatemala, nosotros queremos realmente no solo recordar ni hacer un gran homenaje, sino que concientizar a cada una de las personas que tienen en sus manos una obra de Allan Kardec, se den cuenta que es un legado de conocimiento que nos lleva a muchas, pero muchas conclusiones cada vez que uno lee y vuelve a leer su libro. Él nació, como hemos dicho el día de hoy, en octubre de 1804 en León, Francia, una provincia de Francia, y él falleció de un aneurisma, o sea, un problema de una arteria en su cuerpo. Y dentro de su legado y dentro de las situaciones que él dejó, comenzaremos hablando de este dibujo que, si ustedes son cuidadosamente observadores en el lado derecho de la pantalla, podemos ver lo que es una cepa de uvas, evidentemente, que es el emblema de trabajo del creador. Esto dicho y comunicado por los espíritus, vemos en la primera edición del Libro de los Espíritus de 1857 la forma original como fue plasmada esta vid. Entonces, esto no fue una idea de Allan Kardec, sino que por eso el Libro de los Espíritus y todo su trabajo es dado precisamente por indicaciones de la espiritualidad, al cual le fue muy claramente dicho: pondrás a la cabecera del libro el sarmiento que te hemos dibujado, porque es el emblema del trabajo del creador. En la edición número 2 de El Libro de los Espíritus en 1860, pues vemos este otro diseño que ya lo hicieron un poco más artístico, y conforme han pasado el tiempo, pues se ha ido modernizando hasta ya tener a colores esta parte. Pero es bien interesante el hecho de saber de que este sarmiento reproducido en la cabecera de la parte del libro que se llaman prolegómenos es el facsimil que fue dibujado por los espíritus. ¿Qué es
una vid. Es el tallo adulto de la vid, es considerado como un sarmiento para el lenguaje de los que estudian botánica. El libro de los espíritus contiene muchas cosas y su codificación como tal. Vamos a conocer a Allan Kardec a través de lo que él expuso, él codificó y cómo nosotros vamos entendiéndolo. Decían los espíritus, todos los principios materiales que mejor pueden representar el cuerpo y el espíritu se hallan reunidos en estos conceptos. En el concepto de la vida. La rama representa al cuerpo. El espíritu es el licor, o sea, el zumo de las uvas. El alma o espíritu unidos a la materia constituyen el grano. Y el nombre destila el espíritu por medio del trabajo. Y tú sabes que solo por el trabajo del cuerpo adquiere el espíritu conocimientos. Vamos a hacer nuestro primer análisis. Démonos cuenta que aquel que le agrada el espiritismo, que es un adepto a la lectura del espiritismo, tiene que entender que es el trabajo de nuestro cuerpo que da no solo el sustento diario. Por esa razón, la doctrina espírita no está de acuerdo con que los espíritas vivamos de la doctrina espírita, de la práctica o de cualquiera de sus acciones. Y eso está desde el principio representado en esta vida. La otra cosa es que nosotros no venimos a la tierra a pasarla muy bien, sino que venimos a trabajar no solo en el cuerpo. Usted piensa que trabajar probablemente será para construir 2 carros, 2 pares de zapatos, 2 edificios, 5 casas. No, todo eso se quedará acá. En la doctrina espírita nosotros vemos la parte filosófica de que estamos aquí para un progreso y ese progreso no lo va a lograr nadie por usted, lo va a lograr a través del trabajo que representa. Así, por ejemplo, en Juan 15, 1 al 8 dice, yo soy la vida, vosotros los sarmientos. Vea usted qué interesante. Yo soy la vida, vosotros los sarmientos, nosotros somos los sarmientos. Somos aquellos que trabajamos, que nos tenemos que esforzar, que tenemos que luchar para poder sacarle fruto a esta vida. Y fruto a esta vida no es ser ricos y portentosos. No es tener lo que yo desee hacer. Sacarle fruto a esta vida es llegar a la concientización, al compromiso y al cambio de mis propios errores, de mis propios problemas y adicionalmente el beneficio de la caridad hacia los demás. Termina acá esta cita en el que dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Nos habla de la interrelación, no solo del trabajo espiritual, el trabajo moral, sino que el trabajo de seguir exactamente una línea totalmente apegado a Jesús. Entonces, desde el inicio, en la doctrina espírita, nosotros vemos 2 primeros conceptos. Uno, que no debe ser cobrado absolutamente nada dentro de la doctrina espírita. Y 2, siempre vamos de la mano de las enseñanzas de Jesús. También los espíritus le dejaron impregnado dentro de su doctrina al decir, ocúpate con celo, consejo para la Kardec, y perseverancia de la tarea que has emprendido con nuestro concurso, porque este trabajo es nuestro. Las personas dicen, el espiritismo fue inventado por Allan Kardec, fue descubierto por Allan Kardec, ni una ni otra cosa. Realmente fue una codificación, o sea, fue un ordenamiento, fue una clasificación, pero más que ello, fue un acompañamiento del trabajo de los espíritus. En este trabajo que los espíritus nos han dejado a través de las 7 obras, ellos dicen, en él hemos sentado las bases del nuevo edificio que se eleva y que debe un día reunir a todos los hombres en un mismo sentimiento de amor y caridad. Hace muchos años leíamos este segmento y uno decía, bueno, entonces quiere decir que el espiritismo va a ser la religión de todos. No es así.
El espiritismo nos da las bases, por eso dice bases del nuevo edificio, porque el edificio se llama espiritualidad. La espiritualidad que existe en todas las religiones. O sea, no es deshacer las religiones y unificar, es buscar ese segmento de unión, de coyuntura de la creencia a un Dios, de tener una fe, de tener eh, el criterio de seguir viviendo después de esta muerte, qué es la razón de estar acá, cuál es el objetivo de la caridad, la fe, etcétera. Esas son las bases del nuevo edificio que sustenta, ¿qué cosa? El amor y la caridad. Por eso, nosotros decimos que el espiritismo reunirá a todos los hombres en un mismo sentimiento, porque no interesa si usted profesa cualquier otra religión, pero que usted da amor y da caridad, obviamente somos parte de la misma idea. Pero dicen además, antes de publicarlo, lo revisaremos juntos, a fin de controlar todos sus pormenores. O sea que el libro de los espíritus sí es de los espíritus, en el hecho de que no simplemente fue la idea, la inteligencia, la forma de redacción de León Hipólito de Niza-Ribel, Allan Kardec, sino que los espíritus revisaron. Contigo estaremos cada vez que lo pidas y para ayudarte con tus otras labores, puesto esta solo constituye una parte de la misión que te confía y que te ha sido revelada ya por uno de nosotros. Entonces, muchos de nosotros pensamos que hacemos espiritismo solitos, que quisiéramos hacer muchas cosas, pero que en realidad nadie nos acompaña, porque no son aquellas grandes iglesias, grandes congregaciones de miles, de millones. No es así. Todo donde nosotros participamos, hemos sido requeridos para esa obra. No importa cuál sea nuestro grano de arena en la sociedad, siempre es parte de un trabajo espiritual. Una de las condiciones que tenía muy claramente Kardec y su obra lo demuestra es la modestia y la humildad, que en realidad son virtudes magnas de Kardec. Por ejemplo, en la primera edición de 1864 y también en la tercera definida en 1866, las merecidas líneas elogiosas dirigidas a él por San Vicente que decían, entre vosotros existen hombres que han de cumplir misiones de amor y de caridad. Escuchadlos, exaltad sus voces, hacer resplandecer sus méritos, y vos mismos seréis exaltados por el desinterés, por la fe viva de la que estáis penetrando. Entonces, cuando yo digo, yo soy una persona espírita, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué misión es la que debo de seguir o de perseguir o de definir? Pues es el amor y la caridad. Pero también nosotros hemos visto grandes hombres que hacen amor y caridad, que no necesariamente son espíritas. Pero hay que ver también una cosa muy importante, el desinterés, el interés en llevarnos hacia algún lugar. En la estructura, en la biografía de Allan Kardec, en la película que está disponible eh, en el cinema y en las redes de Allan Kardec, se ve el desinterés que él tiene por la personalización, por el no promoverse a sí mismo a través de la doctrina de la obra espírita. Error que muchos de nosotros sí cometemos. ¿Quiénes? Los espíritas. Porque nosotros creemos que exaltando nuestro nombre, nuestra figura, nuestra participación, vamos a hacer algo diferente. La respuesta es no. Tenemos que recordarnos de eso, del desinterés y una fe viva perfecto. Recordémonos de cómo era la ciudad de León cuando León Hipólito de Niza-Ribel nació. En el siglo XIX, aquí tenemos esta imagen de un artista, cómo era esa hermosa ciudad que atravesaba el río
con sus puentes, sus iglesias evidentemente que destacaban sus torres y las construcciones muy al estilo de Francia. Pero Lyon no solo tenía esa forma clásica de, de ciudad muy, muy, muy típica de la región, sino que antiguamente Lyon, Francia, fue capital de la región que se llamaba Galia. Y así también ellos eran un pueblo donde la seda era su principal producto. Aquí vemos en Lyon, Francia, este coliseo. Y este coliseo que evidentemente, recuérdense que romanos estuvieron en el tiempo de la Galia. Y estos romanos pues hacían circos, donde los gladiadores hacían del deleite de todos los que llegaban a verlos lo inverso que Allan Kardec nos deja. ¿Qué era el objetivo de llenar estos estadios? Como decir ahora un estadio de fútbol. Bueno, siempre era lucha de contrincantes. Había un ganador y un perdedor. La única diferencia es que aquí era con la vida. La única diferencia era de que el valor del humano no solo era muy por debajo de lo que conocemos hoy, según nuestra capacidad de humanismo. Porque si somos verdaderos, hay personas que dejan tirados a los bebés en los basureros, en cualquier lugar, que es la misma situación. Hay persona que le quita la cabeza a alguien a través de la violencia que existe por los grupos que están fuera de la ley. Eso es una realidad que existe y que existió. Y León, Francia, no escapó a esa situación. Sin embargo, cuando comenzó León Hipólito de Niza-Ribel, presento aquí a la derecha, pueden ver ustedes este libro en francés, donde hace la indicación de H.L.D. Rivail. Por eso es que le llamaban profesor Rivail. Entonces su nombre correcto era Hipólito León de Niza-Ribel. Y a la usanza europea y francesa, pues lo que más daba criterio era el apellido de la señora madre. Por eso es el profesor Rivail. Entonces, vean ustedes que este es un texto donde hay una planificación que propone el mejoramiento de la educación pública. O sea, ¿cómo es una persona que en ese momento histórico de su vida no era espírita? Él dio frutos para su sociedad. Entonces, fue una influencia de Pestalozzi, donde él fue educado al respecto de los principios de la pedagogía y que todo este gran bagaje de conocimientos lo introdujo en la estructuración de la doctrina espírita. Por eso es que el libro de los espíritus y las obras básicas son realmente un tesoro de pedagogía, de estudio, y eso es parte de lo que es el espiritismo. Es una doctrina de estudio, en donde lo más importante es la fraternidad del universo. Esta importancia es de 1820 y este libro de 1824, donde realmente había un plan que propondría ese mejoramiento de la educación pública, que todavía es base en Francia, y era de la Academia Royal de Arras en 1828. En 1832, pues se casó Allan Kardec y eligió para su compañera de vida a la ilustrísima señora Amelia Boudet, una institutriz que trabajaba en el ámbito educativo, en una escuela, y que enseñaba también pedagogía. Entonces, Rivail tenía una compañera de vida que estaba en el mundo que él amaba, que era el conocimiento, la filosofía y la educación. Y cómo ellos llegaron realmente a tener tantas cosas tan cercanas.
Y Allan Kardec, León Hipólito Denis Arribel, en esta época, pues él tenía cursos y tenía estructura académica, formal, de química, de física, de anatomía y de astronomía. ¿Y él qué hacía con ese conocimiento? Pues como todo profesor, incluso lo daba gratuitamente. Por supuesto, que vivió de lo que su profesión le daba, evidentemente siguiendo el trabajo en los institutos privados, pero también daba clases en lo público. Y cuando tuvo dificultades ya conocidas por nosotros, y por eso es que colocamos este título que pareciera que no da mérito a la obra de Allan Kardec, pero realmente había un peligro. Se sacrificó. No era porque en realidad el peligro lo acechara a cada momento, sino que lo que su obra iba a hacer en el momento histórico en que daba esto. Él era un pedagogo positivista definitivamente y para 1854 él ya vivía pues en París. Vean esta estampa de París, cómo poder ver ese relajamiento de las barcas que van a través del río Sena, los grandes castillos, ya había un estado, ya había una forma de estructura como nosotros conocemos en nuestros países, ya habían clases sociales, ya había lo que tenemos hoy en día, grupos que viven muy bien y grupos que viven muy mal, con mucha pobreza. Y eso es algo que él no era ajeno y que lo tenía. Claro, qué bueno que él vivió y reencarnó en Francia y que estaba para esta época histórica, porque en ese momento París era la ciudad luz. Y cuando decimos la ciudad luz es porque en ese momento estaba a punto de desarrollarse la luz eléctrica, la progresión de los electrones entre anodo a cátodo y adicionalmente todas las ciencias se empezaban a desarrollar. Y entonces la pregunta es, mire, ¿por qué el espiritismo no, los espíritus no vinieron antes de Kardec? Y a cualquier otra persona que no hubiera sido Kardec, hubiera sido en cualquier otro país, le hubieran dejado la doctrina de la misma manera. No, tenía que llegar el momento como cuando la humanidad puede entender cuántos siglos de oscuridad sufrió la humanidad al no tener luz eléctrica. Fue hasta la época del siglo antepasado, en el siglo XIX, en los 1800 y en la parte del 50 al 70, que entonces ya tuvimos luz. Hubo que tener una razón y no solo hubo luz para que nosotros pudiéramos ver en la parte oscura del día, sino que también en la parte moral, y le tocó a Kardec. Esa era la época del Segundo Imperio Francés. Para aquellos que son curiosos, deben de ir a revisar, presentamos estos datos, y era una monarquía de Napoleón III. Fíjese bien, era un imperio, no era una... Ellos estaban en el proceso de la libertad, pero en ese momento de 1852 a 1870, que fue sumamente importante para el desarrollo de la presentación de la doctrina espírita, Napoleón III era una monarquía, o sea, lo que ellos decían se hacía. En nuestros países también. Ajá, yo sé que es así, que hay muchas cuestiones que se hablan, pero en aquel momento era sumamente interesante. Pero a la par de ese estado que tenía que ver con la sociedad, fue también la aparición de Bernadette de Lourdes, un hecho sumamente importante que la religión católica lo marca, una aparición de una virgen, también la Madeleine en la Iglesia Católica Romana designada como el templo de la gloria de la Armada de Napoleón. Si usted se fija bien qué trato yo de eh, compartir con usted, es el hecho que cuando Kardec escribió el libro de los espíritus, ordenó la doctrina espírita, el país donde vivía era una monarquía y
La monarquía hacía prevalecer sus ideas y esas ideas desde el punto de vista religioso de esa época era eminentemente católico, al punto que la iglesia pues le designó el templo de gloria a la armada de Napoleón. País en esos momentos el centro del arte, de la filosofía, de las ciencias y de las letras del mundo occidental. Se encontraba a la vanguardia de la cultura. Tercer punto, dijimos que en el espiritismo no se cobra, dijimos que en el espiritismo va unido a la doctrina de amor de Jesús. Y la tercera cosa, estaba en el punto correcto de nacimiento. De la misma manera como florecieron las ciencias en la vanguardia cultural, el espiritismo se desarrolló. Ahí tenemos una de las obras que demuestran lo que estamos hablando, el Palacio Garnier de la Ópera de París, que fue estructurado en esa época. En 1858, los artistas de la Croix e Ingres marcaban una importante presencia en la Exposición Universal de París. Para el año de 1858 nacía el sociólogo y filósofo francés Durkheim. Desencarnaba el economista inglés Owen y ocurría la reforma y el ensanche de Barcelona. La niña Bernadette tenía la visión de Lourdes y en 1858 sucedía el atentado de Orsini contra Napoleón. O sea, ese año fue realmente de muchos acontecimientos que iban a la par de ese gran acontecimiento que era el libro de los espíritus. Retornando a la parte que probablemente nos interesa más que la historia, es que en la religión en Francia, tras el fracaso de la Revolución de 1848 y la instauración de este segundo imperio de Napoleón, se produce un auge del catolicismo ultramontano, imagínense. No solo era catolicismo, sino que fue denominado ultramontano en consonancia con la lucha que enfrenta el nuevo reino de Italia con el Papa Pío IX, que a través del Sílabus de 1864 contena el liberalismo que tenían la modernidad. El pueblo, la sociedad, a través de esa gran explosión del arte, del conocimiento, de la sensibilización humana, encuentra en el Estado todo esto y llegó realmente a un trato preferencial de la Iglesia Católica. Había un activismo católico provocado en reacción anti-clericalismo, sobre todo porque los republicanos se hacen cada vez más sensibles al auge católico. Entonces, eran realmente luchas de poder que tenía que ver la religión. Sin embargo, ¿cuál era la revelación divina? En religión y teología, que consiste en una revelación de descubrir o hacer algo obvio a través de la comunicación activa o pasiva con alguna entidad sobrenatural. Oiga bien, alguna entidad sobrenatural. Según con la tradición judeo-cristiana, la revelación puede originarse directamente a partir de una deidad o a través de un agente de la misma, o sea, un agente de la deidad como un ángel. A quien ha experimentado ese tipo de comunicación divina se le puede llamar profeta. Entonces, esa revelación divina en nuestro mundo humano, terrenal, crédulo o incrédulo, pues llega a esta palabra llamado profeta, a eso. ¿Y dónde está inscrito? ¿Dónde está en la historia estos nombres? Bueno, Hilgaderga de Bingen, recibiendo la inspiración divina, este es una ilustración del códice de Rupsterberg, aproximadamente ejecutado en 1180. Si ustedes observan la imagen, aquí vemos como que si fuera un confesionario y aquí vemos cómo está recibiendo la inspiración a través de estas imágenes, como que son unos flecos rojos de una tela o algo, pero que va dirigido hacia la parte de la cabeza de la persona receptora y esta persona escribe
lo que está siendo su inspiración y que luego será traducido a los jerarcas de la religión. Entonces, venían profetas y entonces nosotros decíamos, como era entonces el mundo de las Américas en aquel tiempo, que pues que empezaba a venir las primeras ideas de religión a nuestro mundo de las Américas a través de la conquista, en realidad encontraron algo que se llamó sobrenatural. El latín supernaturale es el término utilizado para definir algo que se tiene por encima o excede o está más allá de lo que se entiende como natural o que se cree existe fuera de las leyes de la naturaleza y del universo observable. Y la pregunta va a ser, ¿qué tienen que ver estos conceptos y criterios con Allan Kardec? Bueno, pues que la obra de Allan Kardec lo único que estaba diciendo es que lo que se creía sobrenatural no era sobrenatural, estaba dentro de las leyes y las reglas del universo. Lo único es que no se observaba. Prueba de ello es que cuando vemos en la biografía de Allan Kardec, él era parte de los colegios y las academias de arte y de ciencias. Cuando él expuso y presentó el libro de los espíritus, ¿qué pasó con él? Pues fue expulsado de esas academias, porque querían ellos decir que lo sobrenatural no existía, que era tan risorio como lo que habían encontrado en nuestras tierras, habiendo encontrado escritos proféticos desde la época anterior. Y si alguien me dice, mire, la humanidad nunca ha creído en eso, yo le preguntaría, entonces, ¿en qué se basan todas las religiones? Todos los escritos de las religiones hablan que un profeta, que un líder fue iluminado y que envió estas informaciones. La ciencia limita sus explicaciones a los fenómenos no sobrenaturales, un proceso conocido como naturalismo metodológico, y no considera las explicaciones sobrenaturales, ya que no pueden ser investigadas empíricamente. Bueno, la ciencia tiene ese problema, pero entonces ya lo hemos visto los que creemos leer por lo menos ciencia o informarnos de la ciencia. Si usted investiga un medicamento, como lo está haciendo ahora la vacuna del COVID, también el placebo tiene efectos. Y ahora nosotros los espíritas sabemos por qué hasta el placebo tiene efecto, que da a través de los canales de las mitocondrias en las células, que es tema para otra oportunidad. Las reglas de la ley científica, en realidad vemos el cosmos como una odisea en el espacio-tiempo. Y dentro de las reglas de la ciencia dice, primero, cuestiona la autoridad. Ninguna idea es verdad solo porque alguien lo dice. Piensa por ti mismo. Aplíquelo usted al espiritismo y obtendrá respuestas. Cuestiónate. No creas algo solamente porque creen creerlo. Creer es algo, no lo hace realidad. Yo creo que el sol se va a terminar mañana, pero si yo lo creo, no es una realidad. Pon a prueba la idea por medio de observaciones y experimentos. Si la idea no pasa, la evaluación es mejor desecharla. Y si seguimos la evidencia, a donde quiera que vaya, si no tenemos evidencia, debemos de reservar un juicio. Ahora para todo nosotros tenemos que ser reservados, incluso para los aspectos morales, para los aspectos de familia, para los aspectos de los niños. Entonces, debemos de recordar que nosotros podríamos estar equivocados. Incluso los más notables científicos han estado equivocados respecto a algo. Newton, Einstein y otros grandes científicos de la historia, todos ellos cometieron errores, pero claro que lo hicieron, eran humanos. Perfecto. Entonces, esta es una proporción científica de relación de constantes y variables. ¿Qué tiene que ver la ciencia con León Hipólito de Niza-Ribel? Él era un científico. Él tenía estas reglas. Por eso es que él no era un creyente del espiritismo. Él investigó, él cuando
hacía sus cuestionamientos, sus preguntas, lo hacía con un medium, con otro y con otro, que no tenían relación. Alguien más me va a decir, no, eso no se lo creo, porque ahora cuando estoy en examen virtual en la escuela, en la universidad, mientras que yo estoy contestando por el WhatsApp, me estoy pasando el chivo para otras personas, estoy pasando la pregunta para otras personas. Eso es ahora. En aquel tiempo, para tener la comunicación, o era un telégrafo que no era muy utilizado, y normalmente era el correo, de tal manera que Allan Kardec preguntó, ¿qué es Dios? Pregunta número 1 del libro de los Espíritus. Y entonces él se lo mandaba a otro país. Había que hacerlo por correo, por carreta, y muchas veces ya había recibido otras respuestas y llegaba finalmente y eran muy similares, casi que iguales. Entonces, era una proposición. El espiritismo es una proposición. ¿A qué se refiere la proposición? En filosofía y en lógica formal, el término proposición se usa para referirse a las sentidoras portadoras de los valores de verdad, verdadero o falso. Entonces, Allan Kardec quería saber, ok, usted es un espíritu. Usted que sabe del tema espíritu, dígame, ¿qué es un espíritu? Es el ser inteligente de la creación. Perfecto. Le pregunta lo mismo a otro lugar, a otro continente, y, y las ideas, las respuestas fueron concatenables. Y entonces ya creó un sistema de propuesta de verdadero o falso, donde se presenta el valor de la verdad, el valor de la negación, el valor de la conjunción y la disyunción condicional, que son objetos de creencias y de otras actitudes totalmente proposicionales. Entonces, llevan al final al significado de oraciones declarativas o enunciativas, como el sol es una estrella. Sí, porque el conocimiento de la observación en astronomía nos dice que el sol en realidad es una estrella. Entonces, es una propuesta que nos hace Allan Kardec con el espiritismo, que lleva a través de la ciencia y el latín ciencia quiere decir conocimiento, que es un sistema ordenado de conocimientos. Bueno, ¿y qué hizo Allan Kardec? Porque hoy estamos hablando de él, porque él ordenó. ¿Qué ordenó? Ordenó el conocimiento. Y entonces alguien me va a preguntar, mire, ¿qué tiene de peligroso eso? Ja, mucho, porque puede hacernos cambiar la razón, porque nos puede abrir los ojos a otra dimensión. Y si hablamos de cómo era su sociedad, su pensamiento filosófico, religioso, académico en el que él convivía y presenta este conocimiento para otros ámbitos. Dicho conocimiento es organizado y clasificado sobre la base de principios explicativos, ya sea de forma teórica o práctica. Él tenía la práctica y no lo hizo teórico, creando verdaderas hipótesis. Así entonces, ya vamos a profundizar el modelo epistemológico como por ejemplo de las ciencias naturales. Dilthey consideraba inadecuado usar el método científico pensado para la física a disciplinas que tienen que ver con el estudio del hombre y la sociedad. Pregunta, ¿el espiritismo hacia dónde está enfocado? ¿Está enfocado a las bacterias? ¿Está enfocado a la botánica? ¿Está enfocado a la astronomía? No, el espiritismo está enfocado al estudio de nosotros, los seres humanos, y nuestras interrelaciones entre nosotros, que es la sociedad. Entonces, cuando se propone este modelo diferente de ciencias humanas, ciencias del espíritu como la filosofía, la psicología, la historia, la filología, la sociología, nos damos cuenta que hoy si queremos seguir viviendo en nuestro planeta Tierra para ver nuestra salud, no es el concepto biológico único. Aquí hay un concepto que es biológico, sociológico, psicológico
y además espiritual. ¿Quién sentó las bases para que pensemos en espiritualidad como un método, como una situación? No fue ni más ni menos que el homenajeado de hoy, Allan Kardec. Para esas ciencias humanas se trata de la comprensión de fenómenos humanos y sociales. ¿Qué son esos fenómenos humanos? Dios mío, ¿por qué yo vine ciego? ¿Ah? ¿Por qué yo tengo que sufrir este cáncer? ¿Por qué yo vivo solo en esta tierra? O a la inversa, porque soy extremadamente feliz. Son fenómenos humanos y son fenómenos sociales que tienen que tener no solo una consideración y una explicación. Así entonces, la filosofía entra también dentro de la doctrina espírita. Y la filosofía de aquellos grandes sabios, desde la época de Sócrates, de Platón y del griego antiguo, la filosofía quería decir amor a la sabiduría. El espiritismo se presenta como una filosofía porque es el conocimiento y viene derivada la filosofía e incluye el amar a la sabiduría como tal. Y es el estudio, la filosofía de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestionamientos de la existencia. Y yo le pregunto a usted, ¿usted ya se cuestionó qué está haciendo aquí, hoy y ahora? ¿Mm? ¿Qué está haciendo? Aparte de obsequiarme la caridad de poderme escuchar y ver. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo de su vida? ¿Qué conocimiento ha llegado a tener del ser humano, de la parte humanista de nosotros como seres humanos? ¿Cuál es su verdad? Que su verdad puede no ser la mía, pero totalmente respetable porque es su verdad. ¿Cómo es su moral? Yo no espero que su moral sea que la mía, igual que la mía. Yo espero que su moral sea superior a la mía misma. La belleza, pero no la belleza física que tenemos en este cuerpo, que se deteriora con los años, que se deteriora con el envejecimiento. Es la belleza del alma. Usted se ha visto esa belleza todos los días en el espejo. Pregunto, ¿cuántas veces usted no ha pensado no amanecer mañana? Imagínese por un minuto que usted se acuesta bien y a medianoche usted está enfermo y que mañana probablemente no va a estar. Y entonces usted se pregunta, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho con mi verdad? ¿Qué he hecho con mi moral? ¿Qué he hecho con la belleza de mi espíritu? ¿Qué he hecho con la mente y con el lenguaje? Entonces, la filosofía también distingue el misticismo. Al abordar estos problemas, el esoterismo. Ah, acá hay otra nueva palabra. Esotérico, raro, extraño, mitológico. Entonces, cuando uno oye estas cosas y estos calificativos, las personas rápidamente cuando uno pretende y que uno trata de explicar cómo es la relación del mundo espiritual con el humano, cómo es que nosotros los seres humanos tenemos espíritu. Ah, no, eso es esotérico usted. Esas son cosas raras, esas son cosas mitológicas, eso es religión. Por su énfasis en los argumentos racionales sobre los argumentos de autoridad y de la ciencia, usted descalifica toda la parte de que es el análisis conceptual de esos experimentos mentales. Es como decirle a un psicólogo, a un psiquiatra, que lo que yo pienso, aún mi patología, no es real. Claro que es real. Claro que es parte de lo que nosotros somos. Vemos como el espiritismo es sumamente actual, pero eso no fuera así si no tuviéramos una base doctrinaria totalmente codificada, totalmente analizada y puesta en orden por Allan Kardec. Entonces, nos lleva a una cosa muy práctica, porque alguien dirá, mire, ya me cansé de que usted me hable de historia y de filosofía, o de una parte pincelada de ciencia.
Pero hay algo que a usted y a mí sí me sirve. Y me sirve para hoy, para este momento. Y es nuestra moral. Y entonces, la moral lo único que dice ¿es correcto o no es correcto? ¿Es bueno o es malo? Y la moral, la palabra moral, viene del latín moris, que quiere decir costumbre. ¿Qué tal? La moral es una costumbre. ¿Cuál es su costumbre? ¿Cuál es su moral? ¿Cuál es su forma de comportamiento? ¿Cuál es la moral que usted va a guardar en su casa, en su trabajo? Y lo más importante, cuando esté a solas, con su pensamiento. Esa moral que trata de un conjunto de creencias. ¿Qué es lo que yo creo que soy, que me estructuro? ¿Qué es la sociedad? Creo yo que lo correcto es matar. Creo yo que lo correcto es hacerle daño a otra persona. Creo yo correcto hacerle daño a una madre, a un padre, a un abandonado, a una persona vieja, a un niño. Esa es mi moral. ¿Por qué? Porque se hace costumbre. El sicario, el gatillero, como usted quiera llamarle, el asesino, le diría yo, se acostumbra. Y dentro de su moral es costumbre. Al punto que hay niños en la calle que han estado en contacto con tanta violencia que dicen, y no es normal matar. ¿Por qué? Porque no ha llegado a sus oídos, a su conciencia, esa transformación, esa guía que debe de ser cambiada, esa guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de qué acciones debemos de hacer. Entonces, un martes de mayo de 1855, en la casa de la señora Plenemasson, en la calle Canguerí Batelier, número 18, Allan Kardec, a través del libro de Henry Sauce, nos cuenta palabras de Allan Kardec. Allí presencié por primera vez el fenómeno de las mesas que giraban, saltaban y se trasladaban en condiciones tales que no dejaban lugar a ninguna duda. Perfecto. O sea, él únicamente está describiendo el fenómeno. No está diciendo, yo creo firmemente que esa mesa la está moviendo un espíritu. Él enunció el fenómeno. Es como decir, yo sé que este paciente tiene fiebre, tiene tos, tiene dolor de cabeza, tiene dolor de cuerpo. No tengo duda de esa situación. Ahora viene el análisis. Puede ser influenza, puede ser COVID, puede ser un dengue, puede ser chikungunya. Bueno, hay que estudiarlo, pero eso necesita retórica. Entonces, las tablas, las mesas, fueron ya desacreditadas a morir por todos lados. Sin embargo, nunca el fenómeno creyó estar ante un hombre como Allan Kardec, con carácter, con una estatura moral. Vea bien la palabra. Aquí esclarece y consuela personalmente a una madre desesperada por la desencarnación de una hijita. Allan Kardec, dentro de sus investigaciones, encuentra esta situación. No solo a su hijita y a un hijo que sufre de añoranzas de su fallecido padre. Allá colabora directamente con la recuperación de un medium obsesado. Allí también Allan Kardec en sus reuniones de investigaciones psíquicas conversa en la sesión mediúnica con un criminal con tanto respeto y cariño que lo hace emocionar y querer cambiar la vida. Allende una iniciativa de donaciones para víctimas de epidemias y brinda suscripciones gratis de su revista para los pobres. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de una personalidad que no solo es un científico, un filósofo, alguien que nos dejó una estructura, sino que vivió el amor porque ya lo tenía en su moral, en su estructura, en sus formas, y encontró en el espiritismo
la respuesta, que eso es lo que realmente hacemos nosotros. Y usted se preguntará, ¿cuál es el objetivo que presenten estas pláticas? ¿Cuál es el objetivo que nos expliquen sobre el espiritismo? ¿Es que nos querramos afiliar a su movimiento, hagamos grande? No, apenas estamos encendiendo una vela en la oscuridad para que usted vea el camino diferente, como lo hemos visto nosotros, como lo hemos vivido nosotros, así como Allan Kardec actuaba. Es una forma de hacer las cosas. No dije la única, no dije la verdadera, no dije eso tiene que ser así. El 25 de marzo de 1856, el espíritu de verdad, que así se identificaba con Allan Kardec, cuando estaban en la preparación del libro de los espíritus, era tanto el trabajo que el matrimonio Kardec, que habitaba en la calle de los Mártires número 8, en el segundo piso, hasta el fondo, eran las 10 horas, y también en la sesión en la casa del señor Bodín, el capítulo de ayer sométalo a tu análisis, vuelve a leerlo esta noche, entonces reconocerás tus errores y los corregirás. Pregunto, ¿cuántos espíritas hacen lo que nos aconseja el libro de los espíritus? El capítulo que usted leyó ayer, vuélvalo a leer hoy y sométalo a su análisis. Y tal vez usted dirá, no, este libro no es para mí, no sirve. O probablemente usted dirá, esto que está aquí va a responder a mis inquietudes que yo he tenido a través de mi vida. Y eso es para volverlo a leer esta noche y reconocer en este caso, Allan Kardec, los errores. Verdad es una guía que te protegerá y te ayudará. Ya te he dicho que para ti soy la verdad. Vemos la pérdida de la personalidad de este espíritu, porque quita su nombre. No importa su nombre. Lo que importa es su consejo. Lo que importa es su expresión. Cuando dice para ti soy la verdad, y ese para ti quiere decir discreción. No sabrás nada más al respecto. Es increíble cómo los espíritus orientaron al profesor Rivail y cómo se fue dando cuenta para que lograra presentar esta primera portada del libro de los espíritus y lea claramente que habla de una filosofía espiritualista, los principios de la doctrina espírita. Eso es el libro de los espíritus. En 1856, en estas reuniones espíritas, en la calle Tiquetón, la casa del señor Rostein, con la sonámbula, la señorita Jafé, que colocaban una cestita y pues escribía con 10 medios más colaboradores, hacían comparaciones, fusionaban respuestas, fíjese bien, fusionaban respuestas, coordinarlas, clasificarlas, corregirlas en el silencio de la meditación. Un gran trabajo que nos legó este hermoso libro de los espíritus. En obras póstumas, en la segunda parte, Allan Kardec escribe: no comprendo lo que podría justificar en mí una gracia tal, prefiriéndome a tantos otros que poseen talentos y cualidades que yo no tengo. Allan Kardec se cuestionó: ¿por qué yo tengo que hacer este trabajo? ¿Por qué los espíritus me eligieron a mí para hacer eso? Aquellos que están escuchándome, que son dirigentes, ¿qué es la persona que barre el centro espírita, la escuela espírita? Y entonces uno dice, ¿por qué tengo que ser yo? Y la respuesta fue: no olvides que puedes triunfar del mismo modo que puedes fracasar. En este último caso, otro te reemplazaría. Entonces, cuando usted quiera dejar la tarea espírita, que esté agotado, que esté cansado, que su familia no lo apoye, que los amigos se alejen, que las personas rían de usted, usted tiene dos opciones. Usted tiene el
del triunfo o puede fracasar. Pues los designios de Dios no dependen de una persona específica. Así que en espiritismo todos somos necesarios y como lo dicen, ninguno somos indispensables. Es una oportunidad que nos dan, que nos prestan, el poder entender que la doctrina espírita. La doctrina espírita no es un yugo, no es algo que yo tenga que agarrarlo e introducirlo en el cerebro de mis hijos, de mi familia, para que ellos me entiendan y crean en mí. No. Los espíritus le dijeron a Allan Kardec también, jamás hables de tu misión, sería el medio de hacerla fracasar. Solo puede ser legitimada por la obra realizada y nada has hecho todavía. Si la realizas, las propias personas sabrán reconocer tu misión, tarde o temprano, pues es por los frutos que se reconoce la calidad del árbol. Hoy, 3 de octubre, me permito reconocer a través de esta pequeña reseña lo que es León Hipólito Ribel. Él triunfó y triunfó grandemente porque nos dejó las bases verdaderas y ciertas para que nosotros veamos este pequeño versículo. En la vida y obra de Allan Kardec menciona, recordamos del precursor del divino Maestro Jesús, el gran profeta Juan el Bautista, quien se apegó voluntariamente para que Cristo apareciera. Él se apagó. Y en Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. De la misma forma, Ribail se apagó humildemente, porque era un gran profesor, era un gran científico, era una gran persona. Pero todo eso tuvo que apagarse humildemente para que surgiera Kardec. El codificador nuevamente menguó para despuntar el sol de la incomparable doctrina espírita. Con el seudónimo de Allan Kardec, una noche su espíritu, llamado Z, imagínense, la última letra del abecedario, si yo le pudiera elegir, que lo había conocido en una vida anterior, este espíritu, en tiempo de los druidas, cuando habían vivido juntos. ¿En dónde? En las Galias. ¿Se recuerda que le presenté León? Bueno, ahí eran las Galias. Y en esta época el señor Ribail se llamaba Allan Kardec y prometía secundarlos con la importantísima tarea de esos 50 libros. El libro de los espíritus dio a luz el 18 de abril de 1857. ¿Qué estaba pasando con el libro de los espíritus en 1857? Para entender este contexto histórico-social que he presentado a usted, haciendo una línea de tiempo en ese mismo año, era editado también en París el Tratado del Suicidio de Bertrand con 420 páginas. Bunderlein publicaba en 1857 Las Flores del Mal, siendo multado por la ofensa a la moral en aquellos tiempos. Flaubert hacía lo mismo con su novela de Madame Bovary, siendo denunciado por la inmoralidad y debiendo comparecer ante la justicia imperial. Dufault editaba un ensayo sobre la ciencia de la miseria social y Louis Pasteur hacía estudios de fermentación. Bunsen realizaba el análisis espectral y Musi italiano ensayaba el teléfono. Así estaba el mundo. ¿Y qué presentó el libro de los espíritus? El libro que nos da la luz para nuestra vida antes de esta reencarnación, de la presente y de la futura, que usted y yo tendremos. Probablemente usted no esté de acuerdo conmigo, que vivió antes de esta vida, que usted es un ser de luz, un ser espiritual, un espíritu encarnado, que en este momento le llamamos alma,
y que mañana usted cuando muera, lo único que va a fallecer, morir, porque sí hay muerte, pero la muerte del cuerpo, la muerte de las células, la muerte del hueso, de la sangre, de los tejidos, de los cabellos, pero no va a morir su personalidad, no va a morir lo que usted lleva. Su amor y su odio lo llevará para adelante. Obras póstumas nos muestra rasgos destacados del maestro de León, cuando le dijeron en la imitación del Evangelio el 9 de agosto de 1863. Al elegirte, los espíritus sabían de la solidez de tus convicciones y que tu fe, como un muro de acero, resistiría todos los ataques. Eso es lo que queda para las personas que continúan la firme idea de León Hipólito de Nizás-Rivell. Ha sido para mí un gusto verdadero hacer una pequeña reseña filosófica, histórica, de comprensión, de entendimiento, de por qué usted pudiera y debiera leer la doctrina espírita. Porque viene de una fuente verdadera, fidedigna, que es el maestro Allan Kardec, un hombre que nos dejó una codificación razonable. Si la ciencia dice algo, el espiritismo la seguirá. Si los espiritistas estamos equivocados, nosotros cambiaremos. Eso es un modelo diferente de pensamiento y eso me servirá para entender de dónde vengo, qué estoy haciendo aquí y hacia dónde voy. Muchas gracias y realmente deseamos que Dios en su infinito poder le dé una escala más a nuestro ilustre maestro Allan Kardec. Muchas gracias. Agradecemos primeramente a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de estar nuevamente delante de ustedes a través de esta plataforma y al mundo espiritual que a través de estos 216 años de haberle encomendado esta misión a nuestro hermano Allan Kardec, que recordémonos de que él utilizó un nombre de existencia anterior para ocultar, bueno, no ocultar, sino tener esa trayectoria de su vida anterior y utilizar el nombre de Allan Kardec. Sabemos de que tenemos que conllevar este estudio sistematizado, y al decir sistematizado es porque lleva un orden y una cronología para llegar al entendimiento razonable de esta doctrina espírita que él nos encomendó. Así que muy agradecido con usted, doctor Edwin, por la oportunidad que nos dio de disertar este tema. Sabemos de las situaciones que cada uno de nosotros tenemos y enviamos ese caluroso abrazo a cada uno de los hermanos virtuales que están viéndonos, tanto materiales como espirituales. Nacer, morir, renacer y progresar, siempre tal es la ley. Para nosotros fue un gusto haber estado delante de ustedes, mis queridos hermanos. Los esperamos para las futuras transmisiones. La mejor de las noches para cada uno de ustedes.